nacemos, y antes también, en el vientre materno, nos acostumbramos a escuchar. Es un estímulo que viene de afuera y a simple vista es difícil de rechazar, incluso cuando perturba. Esos sonidos que molestan, los más fuertes son los ruidos. Al tratarse de una sensación auditiva inarticulada, desagradable y no deseada, suele interferir en la comunicación entre las personas o en sus actividades. El ruido deriva del desarrollo tecnológico y está presente en la mayoría de las actividades sociales y laborales. Vivir en un mundo en donde todo suena tiene sus consecuencias. Es que el ruido ambiente, cuando supera ciertos niveles, provoca trastornos auditivos, algunos irreversibles. Y aunque uno quiera evitarlo, no por eso deja de existir. Los metrólogos establecen parámetros que sirven para medir los niveles sonoros. Pero, ¿qué es el sonido? Primer dato. Se trata de una sensación que percibimos con nuestros oídos y que se procesa en el cerebro. Segundo dato. Es una perturbación que se produce en el aire como consecuencia de las fluctuaciones que provocan las ondas sonoras, por encima y por debajo de la presión atmosférica. Son ondas, como también lo son la luz y todo el espectro electromagnético, pero presentan características distintas. A diferencia de las electromagnéticas, las ondas sonoras no se pueden producir en el vacío. Necesitan del aire o del agua. Además, avanzan a velocidades diferentes. Es que la luz viaja mucho más rápido que el sonido. Por esa razón vemos el relámpago en el cielo antes que escuchar el trueno. Y si calculamos el tiempo que transcurre entre la aparición de la luz y el sonido, podemos deducir a qué distancia se produce la descarga eléctrica. Hay un dato preciso que necesitamos para realizar la ecuación. Es justamente la velocidad del sonido, que en condiciones normales de temperatura y humedad viaja a 344 metros por segundo. Ay, mísero de mí. Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. El sonido se origina generalmente en un cuerpo vibrante al que se llama fuente. Un buen ejemplo es el cono de un parlante o un diapasón. Solo quisiera saber para apurar mis desvelos, dejando a una parte, cielos, el delito de nacer. Pero la fuente que tenemos siempre a nuestro alcance es la voz. Se emite a través de las cuerdas vocales que vibran adentro de la glotis, en el cuello. Pues, si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? En cada fuente de vibración se genera una manera distinta, pero todas producen una entrega de energía que pone en movimiento las partículas de aire más cercanas. Cuando las aparta de su equilibrio, provoca que en su oscilación perturben a otras, y a otras, y a otras. Así avanzan a una velocidad constante que va a depender de las propiedades físicas del medio, la densidad, la temperatura y la presión del aire. Cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma, y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Estas ondas son conocidas como mecánicas o elásticas, porque cuando llegan al oído hacen vibrar el tímpano. Hola, 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 hola. Sí. Está probando la potencia de su voz, sí. O de su voz amplificada a través de los parlantes. Hola, hola, hola. Entonces, la fuente emisora inicial
es la voz, que es captada por el micrófono, amplificada y emitida por los parlantes. La potencia tiene directamente que ver con la fuente del sonido. Se puede medir y su unidad es el watt. Hola. También se pueden medir las molestias que provoca la fuente de sonido en un micrófono que acopla o en las máquinas industriales. Los metrólogos estudian y diseñan métodos de medición del nivel de ruido que puede resultar nocivo para el ser humano. También analizan diferentes posibilidades para reducirlo, sobre todo en la etapa del diseño de los equipos. A su vez, los sonidos inusuales pueden ser síntomas de la falla de una maquinaria o pueden marcar el momento exacto en que necesita mantenimiento. En algunos casos, si se comprueba que el ruido es dañino para los trabajadores, se recomienda un seguimiento audiométrico y la utilización de protectores auditivos. La potencia está en la fuente. En cambio, cuando se habla de la intensidad de un sonido, la referencia es la energía de la onda sonora, que a lo largo de su recorrido se va debilitando. Se absorbe en el aire, en los objetos y en las paredes que encuentra a su paso. La energía que se proyecta por el aire llega a los seres vivos, pero no todos escuchamos lo mismo. El hombre solo puede oír un rango de frecuencias que va entre los 20 y 20.000 Hz. En cambio, otros animales, como el perro o el murciélago, escuchan frecuencias más altas. En verdad, depende de la frecuencia de las ondas sonoras, es decir, la cantidad de variación de presión por segundo que incide sobre los oídos. Se mide en Hz. Las frecuencias más bajas se corresponden con los sonidos graves y las más altas con los agudos. En definitiva, los sonidos resultan de una superposición de frecuencias y presiones diferentes. El ruido también. Este es el dibujo que hace una onda sonora. Podríamos imaginarla como el movimiento de un péndulo alrededor de la posición de equilibrio. Va hacia un lado y hacia el otro, y así cumple el periodo completo de la oscilación. La amplitud de la onda depende de la energía que mueven las partículas en el aire. Su unidad de medida es el Bell, aunque para nosotros es más conocido el término decibel, que es nada más y nada menos que 10 veces la unidad de medida. Como los sonidos se desarrollan en una gama muy amplia de presiones sonoras, se utilizan escalas relativas y logarítmicas denominadas niveles. El umbral de audición del hombre se ubica en 20 decibeles. Si la energía es menor, el sonido que llega a nuestro cerebro es más suave. Según aumenta la energía, la amplitud es mayor, hasta que se convierte en ruido. Depende de la sensibilidad de las personas, pero los ruidos entre 100 y 110 decibeles pueden llegar a ocasionar lesiones en el tímpano y otras estructuras del oído medio. Y si supera los 120 decibeles, se percibe como un ruido insoportable que atraviesa el umbral del dolor. Los demás no sabes. El ruido de fondo que se considera tolerable para una persona es del orden de los 40 decibeles, aunque puede variar según la ubicación geográfica y los horarios. Es que no es lo mismo el ruido que se permite en una zona residencial que en un centro comercial o en un parque industrial. Pero además, el mismo sonido que se tolera de día, en la noche puede ser insoportable. Y no se considera lo mismo un día hábil que un feriado. Es así. Para preservar la audición y vivir en un medio ambiente confortable, hay que medir y legislar. A través del decibelímetro, los metrólogos traducen un número en una cantidad para determinar el nivel de ruidos de un lugar específico. Luego analizan si se encuentra dentro de los parámetros aconsejados.
Esta es la norma IRAN 4062. Es el protocolo que se utiliza para medir los niveles de ruido que producen las fuentes sonoras y determinar cuándo se convierten en molestos. Los oídos se presentan como más permeables al afuera que los ojos porque no muestran una barrera visible como los párpados. Parecen siempre abiertos. Sin embargo, tienen mecanismos de defensa, pero hay que buscarlos en su interior. Oído externo, oído medio, oído interno. A través de toda esa maquinaria se captan las ondas sonoras que luego se transportan como señales eléctricas que el cerebro traduce en sonido. Es en el oído medio en donde se produce el mecanismo de defensa conocido como reflejo acústico. Los músculos que sostienen a los huesos encargados de amplificar las vibraciones del tímpano son como los párpados de los ojos y atenúan el impacto del exterior. Cuando pueden, porque a veces el ruido llega sin aviso y en ese caso el reflejo no se activa a tiempo. La contracción de los músculos se produce luego de medio milisegundo. Antes, el oído está desprotegido y puede dañarse. Los ruidos están en todas partes y parece que estuvieron desde siempre. Sin embargo, no es así. Al menos no todos. Los ruidos, los que verdaderamente perturban, surgieron con los nuevos oficios originados en la Revolución Industrial. A mediados del siglo XVIII, el calderero era el encargado de martillar y remachar las piezas metálicas que se necesitaban para construir las máquinas de vapor con calderas de carbón, el símbolo de la modernidad. El ruido era perturbador, pero no solo eso, también era nocivo y provocaba en los trabajadores un tipo de sordera en donde dejaban de escuchar los sonidos agudos. La enfermedad del calderero se extendió en Europa como una epidemia. El término se sigue utilizando y muchas personas que en sus puestos laborales se ven expuestos a ruidos insalubres sufren el mismo mal que los trabajadores del siglo XVIII. Sin embargo, a diferencia de los tiempos de la era industrial, los niveles de ruido hoy en día se evalúan y se controlan. Los primeros estudios se realizaron en Estados Unidos y en países de Europa entre 1950 y 1970. En esos años se trazaron los criterios de riesgo que todavía hoy se respetan como válidos. En nuestro país, la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo está en vigencia desde 1972 y en el Decreto Reglamentario de la Ley 351 de 1979 se especifican valores límites de exposición al ruido para proteger la salud del trabajador. En 2003 se sumaron nuevas pautas laborales para evitar la pérdida auditiva. Nivel sonoro continuo equivalente. Así se llama el promedio de energía sonora que percibe una persona en un determinado intervalo de tiempo. Y en el trabajo se toma como referencia el efecto que provoca el nivel sonoro continuo equivalente durante la jornada laboral de 8 horas diarias. Suena extremo, pero según el criterio conocido como energético, que es en el que se basa la ley de nuestro país, el daño auditivo a largo plazo es proporcional a la cantidad de energía sonora absorbida independientemente de su distribución en el tiempo. Un caso aparte, donde además del valor promedio, deben cumplirse un límite instantáneo de exposición, es el de los ruidos de muy corta duración que se producen de manera abrupta y que son provocados por golpes como martillazos, impactos entre chapas, tubos metálicos o salidas bruscas de vapor o aire comprimido. El ruido puede ocasionar un daño temporario. También puede provocar una lesión permanente al oído.
Una de las enfermedades profesionales más frecuentes es la hipoacusia perceptiva, inducida por ruido. Para saber cuáles son los niveles de ruido, hay que medir correctamente sus características, como potencia, intensidad y amplitud sonora. Y no solo hay que medir, antes hay que calibrar los instrumentos y asegurarse de que funcionen bien. Para controlarlos, se toman como punto de referencia instrumentos aún más confiables, que a su vez se comparan con otros más exactos. Hola. Sí. A la vez, todo instrumento de medición tiene asociado un error. Y toda medición tiene asociada una incertidumbre que hay que conocer y tener en cuenta para que el resultado sea válido. Watt, volts, pascales, decibeles son las unidades para medir el sonido, su potencia, su intensidad, su amplitud. Existen patrones de medida, la base con la que se comparan todas las mediciones. Antes, y en algunos casos aún sigue siendo así, eran patrones materiales, como el IPK del kilogramo que se encuentra en Francia, pero ahora cada vez se intenta que el patrón de medidas responda a fenómenos físicos. Así sucede con el patrón primario de sonido. Se materializa mediante un dispositivo que entrega una señal eléctrica proporcional a la presión sonora incidente. Es el micrófono patrón, y esta relación de proporcionalidad es su sensibilidad. Para medir, conocerla es imprescindible. En Argentina se calibra acá, en el Laboratorio de Acústica del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, a través del método de reciprocidad. El procedimiento se realiza periódicamente según requerimiento de las normas del Comité Electrotécnico Internacional. Además, se efectúan comparaciones internacionales con otros institutos nacionales de metrología, con el fin de validar los sistemas de calibración y sustentar los acuerdos de mutuo reconocimiento entre los diferentes países. El medidor de nivel sonoro es el instrumento utilizado para la medición del ruido. En su entrada hay un micrófono sobre el que incide la presión sonora. Todos los medidores de nivel sonoro deben calibrarse periódicamente según las normas vigentes. En el INTI se realizan además verificaciones rápidas y sencillas del estado de instrumentos en el uso diario mediante calibradores acústicos. Y a la hora de elegir cuál es el más conveniente, el criterio que rige es el de su sensibilidad. Gracias. Este es un decibelímetro portátil que se llama dosímetro. El objetivo de este dispositivo es simple: medir los niveles sonoros cuando una persona se mueve por diferentes espacios en un mismo lugar de trabajo. También se puede utilizar cuando el puesto laboral es fijo, pero el ruido aumenta o disminuye en forma aleatoria. Tránsito, los aviones, sirenas, gritos o simples ladridos. Todo se junta en un gran pentagrama disonante que los metrólogos clasifican para después dictar normas que deben respetarse. Controlar es una forma más de proteger el medio ambiente. El ruido que contamina provoca trastornos físicos y emocionales, o fallas en la seguridad cuando produce interferencias. También es el culpable de disminuir la concentración y la eficiencia laboral, que puede traducirse en accidentes y pérdidas económicas. Vivimos en una época asignada por el ruido.
Estamos acostumbrados a sentirlo, y a veces solo tomamos conciencia de él cuando se apaga. Es un intruso de los peores. Hay que medirlo.